A ver, en cualquier escuela de negocios del mundo, arriesgar el 99% de los activos para intentar recuperar un 1% perdido es literalmente motivo de despido fulminante. Totalmente. O sea, te echan a la calle ese mismo día. Exacto. Cuando se analiza la economía, o bueno, simplemente la gestión básica de recursos, hay una expectativa inquebrantable de precisión, de mitigación de riesgos. Si se tiene una cartera con 100 inversiones y hay una quiebra, pues la decisión madura es atrincherarse, proteger las 99 restantes y asumir ese 1% como una pérdida estructural. Es que es un sistema limpio, seguro y predecible. Y la mente humana está diseñada para adorar esa lógica, porque mantiene el caos a raya. Sentimos mucho confort al saber que las pérdidas se pueden meter en una hoja de cálculo y el sistema no colapsa. Claro. El problema surge cuando uno se adentra en ciertos textos históricos, y aquí es donde entramos en materia en este análisis a fondo de hoy. Hablamos concretamente de los registros de Lucas 15 y Mateo 18. Ahí, esa calculadora de riesgos se hace añicos por completo. Salta por los aires, sí. De pronto nos enfrentamos a la famosa parábola de la oveja perdida, que desde una perspectiva analítica es un escándalo. Por eso, la misión de esta inmersión exhaustiva es desgranar una pila de fuentes. Tenemos análisis teológicos, culturales y antropológicos de la Palestina del siglo I para intentar decodificar lo que los expertos llaman la matemática de Dios. Que es una matemática fascinante, fíjate. Y hay que dejar muy claro desde ya que los documentos demuestran que esto nunca fue concebido como el típico cuento infantil entrañable. Para nada. No, no. Es una confrontación radical, muy incómoda, sobre el valor, la pérdida y la naturaleza del rescate. Y para entender esa incomodidad hay que situar el texto en su polvorín social exacto. Quien relata esta historia no la lanza al vacío. Exacto, hay un detonante. Eso es. Según Lucas 15, el relato es una respuesta de emergencia, una defensa ante las críticas feroces de la élite religiosa. Los fariseos y escribas estaban poniendo el grito en el cielo porque, y cito textualmente, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y es crucial detenerse en la psicología de esa queja. Porque, a ver, a menudo se despacha a los fariseos como simples antagonistas amargados, pero no era snobismo, operaban bajo un sistema de pureza ritual complejísimo. Se creía que la proximidad a lo impuro era contagiosa. Y como un muro de contención epidemiológico, o sea, para mantener la santidad a salvo. El concepto de contagio lo abarcaba todo. Sentarse a compartir mesa no era un trámite alimenticio, era un pacto de comunión profunda. Validabas al otro. Exactamente, validabas su identidad. Para un maestro religioso, cenar con gente corrupta o marginada era el equivalente a, imagínate, manchar un traje blanco inmaculado con alquitrán. El alquitrán no se vuelve blanco, es el traje el que se arruina para siempre. Y esto enlaza con Mateo 18, donde se advierte a los discípulos que no menosprecien a los pequeños, a los invisibles del sistema. Claro. Y fíjate, viéndolo desde un punto de vista institucional, la actitud de los fariseos tiene un instinto protector muy humano. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un hospital gigante. La junta directiva critica al médico jefe porque decide pasar todo su turno metido en la sala de enfermedades infecciosas, tocando a los pacientes más críticos, en lugar de estar en la sala de juntas impecable, trazando estrategias. La queja de los administradores tiene todo el sentido contable del mundo, pero revela una miopía tremenda respecto a la vocación del médico. No pierde el tiempo, está en la zona cero, donde hace falta. Esa disonancia entre la sala de juntas y la sala de infecciosos es justo la grieta que la parábola viene a ensanchar. Porque el primer gancho, esa proporción irracional de dejar a 99 para buscar a una, chocaba con los líderes porque su sistema operaba bajo la lógica de la sala de juntas. Es que detengámonos en los números, porque desde el management puro y duro, esto no hay por dónde cogerlo. Arriesgar el 99% por una fracción minúscula. O sea, ninguna empresa paraliza su cadena de producción para buscar un tornillo perdido. Asumes el margen de error y a otra cosa. Exacto. Pero las fuentes proponen que la lógica de este pastor opera en una frecuencia ajena a la productividad. El valor del elemento perdido no se calcula por su rendimiento o tamaño. Radica radicalmente en el sentido de pertenencia. La busca porque es su oveja. La identidad aplasta a la utilidad. Así es.
Y ese sentido de pertenencia es tan extremo que desafía el instinto de conservación, lo cual se ve en un detalle geográfico vital, que es dónde aguardan las 99. Sí, el texto dice que se quedan en el desierto, que a simple vista, bueno, parece un escenario neutral, pero la orografía de la época cuenta otra historia. El término griego de los manuscritos es eremos, y no hablamos de un prado bucólico. El desierto de Judea es un entorno hostil, barrancos, desfiladeros, depredadores nocturnos, es un lugar de desolación. El pastor deja el grueso de su capital expuesto en el eremos. A ver, admito que esto siempre me genera un cortocircuito. Dejar a 99 ovejas a merced de los lobos suena a negligencia criminal. Si contratas a un gestor y hace eso, acaba en los tribunales. Ya, totalmente. Pero la perspectiva cambia si salimos del mundo empresarial y entramos en los vínculos primarios. Pensemos en un padre que camina por una acera muy transitada llevando de la mano a sus 5 hijos pequeños. Ujú. De repente, el más pequeño da un tirón y sale corriendo hacia una carretera de 4 carriles con tráfico a toda velocidad. El padre no busca un banco para sentar a los otros 4 ni les ata los zapatos. Los suelta. El pánico hace que suelte de golpe las manos de todos en plena acera y salga disparado al asfalto. Ese abandono momentáneo no es mala gestión familiar, es una respuesta de emergencia absoluta impulsada por el amor. Madre mía, qué buen ejemplo. Esa urgencia visceral explica la aparente insensatez del pastor. Y, al mismo tiempo, los análisis sociológicos apuntan a un efecto secundario muy real. Valida la experiencia de quienes se sienten como esas 99. Claro, la sensación de abandono. Exacto. Hay una ansiedad humana legítima, una sensación de invisibilidad cuando parece que toda la atención divina o familiar se vuelca en el que está en crisis. Pero, cruzando esto con Mateo 18, los teólogos subrayan que el amor no es un pastel que se divide, es una fuerza que se multiplica. Correr hacia el tráfico no anula el vínculo con los que se quedan en la acera. Es una priorización temporal del peligro. Ahora bien, si la decisión de buscar es un despliegue de energía monumental, las fuentes destacan un silencio ensordecedor en el texto. En ningún momento se explica cómo se originó ese peligro. Nada, cero detalles. No hay un informe de incidencias. No sabemos por qué se perdió. Y ese vacío narrativo es, paradójicamente, revelador. Para el pastor, la causa del extravío es irrelevante, no altera la urgencia. No hay jerarquías morales sobre quién merece ser buscado. Al analizar la naturaleza humana, los expertos categorizan 4 caminos principales por los que se produce este alejamiento. El primero es la erosión gradual, sin dramas. Es la oveja que camina con la cabeza gacha, pastando un poco más lejos cada día, hipnotizada por la hierba, hasta que levanta la vista y el rebaño ha desaparecido. Un extravío por pura inercia. El segundo camino que detallan las fuentes es el de la herida. Consiste en recibir un daño dentro del propio rebaño y salir huyendo hacia los márgenes. Aquí el alejamiento no es un despiste, es un mecanismo de supervivencia, para no seguir sangrando, claro. El tercer camino documentado es la duda no acogida. Es aquel individuo que plantea preguntas incómodas que la comunidad, por miedo a perder el control, silencia o etiqueta como peligrosas. Y ese aislamiento acaba empujando a la persona fuera, hacia el eremos. Y el cuarto camino, que me parece fascinante, es el del éxito y la autosuficiencia. Es contraintuitivo total. Sí, porque culturalmente asociamos estar perdido con tocar fondo, con acabar arruinado. Pero el éxito puede ser una desorientación indetectable. Pensemos en un barco amarrado. No se pierde solo porque un huracán destroza el timón. A veces el día es soleado, el mar es un plato, perfecto, la música suena, todo es tan agradable que nadie mira las cornamusas. Las amarras se sueltan silenciosamente y el barco queda a la deriva. Milímetro a milímetro. Se está absolutamente perdido, pero con un clima inmejorable y sin sensación de alarma. Lo increíble desde el punto de vista del texto es que el rescate no discrimina entre el barco a la deriva por éxito o el destrozado por la tormenta. La respuesta es idéntica y de una persistencia irracional. El pastor busca, y cito, hasta encontrarla. No hay un plazo de vencimiento. No hay una cláusula que diga que tras 48 horas en el desierto se llama la aseguradora. Ya, y cuando por fin la encuentra, el contraste con las expectativas humanas es asombroso. No hay regaño, no hay un castigo ejemplar frente al resto. Los estudios sobre pastoreo antiguo introducen aquí el concepto de la oveja decumbente. Uy, esto es clave. Es un fenómeno biológico. El animal, al verse acorralado por el pánico en el aislamiento, simplemente colapsa. Sus músculos se bloquean, los gases se acumulan en su estómago si cae de espaldas y queda físicamente paralizada, incapaz de dar un paso.
es que no puede moverse. Y esa imagen de los hombros desmonta toda nuestra maquinaria de méritos. La oveja no necesita reunir fuerzas para volver, ni demostrar que se ha reformado. El pastor asume absolutamente todo el desgaste físico y calórico del regreso. Claro, y esto choca de frente con nuestra necesidad cultural del paseillo de la vergüenza. Cuando alguien comete un error grave, exigimos que el infractor sude tinta, pida perdón de rodillas y demuestre con esfuerzo que ha aprendido la lección. Queremos que pague, básicamente. Exacto. Pero esta dinámica se parece más a un rescate en helicóptero en alta montaña. Cuando localizan a un alpinista con hipotermia tras ignorar las alertas, no le dicen, muy bien, te hemos encontrado, ahora escala tú solo hasta el campamento base para demostrar que estás arrepentido. Sería absurdo. El alpinista no aporta ningún esfuerzo al descenso. Solo tiene que rendirse, dejarse atar a la camilla y permitir que la grúa lo suba al helicóptero. Dejarse salvar. Lo que proponen estos textos es el desmantelamiento total de la justicia retributiva. Sugiere que el rescate, la gracia, precede cronológicamente y hace posible el arrepentimiento, y no al revés. La acción recae entera en el buscador. Y este regreso, sin esfuerzo de la oveja, desemboca en un evento que nos devuelve a la sala de juntas de los fariseos. La celebración desbordada. El pastor llega, convoca a vecinos y monta un banquete masivo. Las fuentes apuntan que esa revelación debió caer como un jarro de agua fría sobre la élite religiosa. Hay más gozo en el cielo por alguien que cambia de rumbo que por 99 justos. Un ecosistema divino que no se limita a firmar un papel de readmisión, sino que tira la casa por la ventana. Evaluar esa fiesta final nos obliga a mirar al fariseo interno que todos llevamos dentro. Desvela la tremenda incomodidad ante la ausencia de jerarquías penales. Resulta muy perturbador ver cómo alguien con un historial desastroso, que causó estragos, es reincorporado con honores sin pasar por la libertad condicional. Evidencia que nuestra preocupación por el protocolo y la equidad suele eclipsar la alegría por recuperar una vida. Pero, poniéndonos en la piel de los que se quedaron, la indignación tiene su lógica. Es fácil empatizar con los celos de las 99. Pensemos en un empleado veterano, 20 años en la empresa, ficha puntual, asume horas extras, jamás recibe ni un correo de agradecimiento. ¿Y de pronto? De pronto, un empleado problemático que desapareció 6 meses vuelve, y la directiva organiza un evento espectacular con catering en directo solo para celebrar su retorno. Desde el derecho laboral es un insulto a la lealtad. Totalmente. Pero esa misma indignación actúa como un espejo incómodo. Demuestra que, a menudo, la obediencia no nace de un compromiso desinteresado, sino que son transacciones encubiertas. Uno se porta bien esperando acumular puntos para canjearlos por un trato preferencial. Y ese es el núcleo duro de la narrativa. La historia no es sobre ganadería. Es un bisturí que disecciona nuestros motivos morales. Plantea el desafío de observar cómo reaccionamos ante el rescate inmerecido de otros. Obliga a posicionarse. ¿O nos aferramos a la calculadora y nos quedamos indignados fuera de la fiesta? ¿O aceptamos una matemática donde la alegría de la recuperación justifica cualquier derroche? Si recogemos todo el terreno cartografiado hoy, el viaje es vertiginoso. Hemos visto el choque cultural de un pastor que abandona sus activos en un desierto hostil, movido por un sentido de pertenencia que pulveriza la gestión de riesgos. Hemos navegado por la geografía del extravío, viendo que los motivos, ya sean heridas, dudas o el ciego éxito, son indiferentes ante la urgencia de buscar. Y hemos presenciado la mecánica de un rescate antinatural, donde la oveja paralizada no expía sus culpas caminando. El peso de la restitución recae sobre quien la busca, culminando en una fiesta que desafía nuestra necesidad de cobrar deudas morales. Nos deja la monumental tarea de replantear nuestra relación con el control y el mérito ante nuestras vulnerabilidades. Y precisamente para aterrizar todo esto en algo tangible, hay una idea final que merece la pena dejar resonando cuando termine este audio. Pensemos en la anatomía de ese rescate. Si el pastor diseñó sus hombros específicamente para absorber el agotamiento y cargar con el peso muerto de una oveja paralizada por el miedo, cabe preguntarse algo radical. ¿Qué pasaría si la verdadera transformación personal no comienza cuando uno reúne por fin la energía para volver a ponerse en pie y caminar derecho? ¿Qué pasaría si el cambio real se detona en el segundo exacto en que uno renuncia al agotador esfuerzo de arreglarse a sí mismo y simplemente acepta dejarse cargar? Queda ahí la invitación para darle vueltas al inmenso alivio que supone soltar de una vez por todas la obsesión por el mérito.